Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no por la ley sino por la justicia de la fe recibieron a Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe, para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para los que proceden de la ley, sino también para los que procede de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido Padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o en qué razones se defenderán, o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios este sábado nos invita a una reflexión seria sobre la fe, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Abraham creyó porque tenía dogma, porque tenía leyes. No, la experiencia de Abraham fue al desnudo, y valga aquí la expresión decirlo. ¿Por qué? No existía la ley de Moisés ni existían los dogmas. Fue un acto de confianza plena en la experiencia del encuentro con el Dios verdadero. Así se lanzó Abraham a creerle al Señor y se sostuvo como viendo al invisible, creyéndole las promesas. Todavía tampoco estaba dada la circuncisión. Eso vendrá como un producto posterior a la evolución de la fe. La fe evoluciona, pero la base es única. Es un acto de absoluta confianza que en medio de las circunstancias que se vivan exige cada vez un acto heroico. La fe no es un papel, no es un documento. En algunos lugares del mundo y de nuestra patria, Colombia,
los antiguos, los mayores decían cuando iban por la partida bautismal al despacho, me pide una fe de bautismo, me entrega una fe de bautismo. Pero es que la fe no es un documento, hermanos. La fe son hechos, porque la fe sin obras es muerta, nos dirá el apóstol Santiago. Y la fe me exige hacer actos heroicos. Hoy cuando la iglesia es cuestionada, es motivo de escándalo, se han suscitado tantas divisiones, se cuestiona al pontífice de turno. Nosotros hacemos ese acto de confianza en la iglesia porque creemos en Jesucristo. Y entonces ante esas situaciones el Espíritu Santo no nos va a dejar solos y el Espíritu Santo nos va a inspirar lo que debemos decir, lo que debemos responder. La fe se vive bajo la acción del Espíritu Santo, indiscutiblemente. Esto no lo podemos nosotros negar, que la fe en nosotros crece, evoluciona, se desarrolla y da los actos de misericordia, los frutos, las obras, por la acción del Espíritu Santo que Jesús nos ha entregado. A veces nos complicamos mucho para explicar las grandes verdades, sobre todo los teólogos. No, las grandes verdades se explican sencillamente. Las grandes verdades se explican desde el corazón y se entienden con la fe, sin raciocinios, sin discusiones. Porque el Espíritu Santo viene en esos momentos en ayuda del que tiene el deseo de confiar y sostenerse ante las realidades invisibles que son las más ciertas. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Pues el pecado imperdonable es no dejarse perdonar, es no aceptar el perdón, es no estar dispuesto a reconocer el pecado primero y segundo el perdón. No podemos cerrar los ojos ante la luz, porque entonces no reconoceríamos al autor de la luz y por lo tanto cuando uno se cierra al pecado se cierra al perdón. ¿Y qué es lo importante para que se dé la misericordia? Que hay un perdón ofrecido y debió haber un perdón aceptado. Dios ofrece siempre el perdón. Y ante el perdón ofrecido, yo pecador acepto el perdón dado. El no aceptarlo, el cerrarme a no aceptarlo, es el pecado contra el Espíritu Santo y que es imperdonable, porque yo mismo no me dejo perdonar. Para que el perdón sea efectivo, nosotros pecadores nos abrimos al perdón. Y nos abrimos al perdón porque creemos en el que perdona y hacemos el acto de confianza en el que nos perdona, que todo lo olvida, que nada nos saca en cara y que no está recordándonos nuestras miserias, porque Dios perdona y olvida. Es la indeficiencia de Dios, el olvido del pecado, pero jamás olvida de amarnos y darnos lo mejor. Hagamos un acto de fe este sábado. Lancémonos a vivir en la fe. Hoy los colombianos recordamos a Santa Laura Montoya Upegui, una maestra humilde de escuela de montaña que se lanzó llevada por la palabra tengo sed y lo arriesgó todo, hizo los actos heroicos porque confió en la acción de su Espíritu Santo en ella y en aquellas mujeres del siglo XIX que la siguieron. Por eso hoy ella brilla en los altares. Y la fe es un camino de peregrinación y un peregrino pasa por todas las circunstancias y riesgos y peligros. ¿Por cuántos pasó Laura? Los que conocemos la historia bien lo sabemos. Aún señalada por la misma iglesia, pero se sostuvo como viendo al invisible que la impulsaba a defender los que no eran defendidos y eran olvidados. Primeramente nuestros indígenas y después los pobres de nuestras ciudades. A las hermanas Laurita, feliz día de su santa fundadora, y a todos los que amamos esa tarea de esta mujer que le ha dado un lustre, un brillar de estrella en el cielo
a nosotros, la raza colombiana. Feliz fiesta a todos los colombianos que amamos a la Madre Laura. Sea alabado Jesucristo, y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.